Un saludo muy especial a todos los cibernautas del diario El Nuevo Día, el diario de los tolimenses. En el día de hoy pues, nos encontramos en un espacio de la webcam para hacer una reflexión técnica sobre el desempleo entre Ibagué y la ciudad de Pereira. El día de hoy nos acompañan algunos invitados expertos. Uno es Alejandro García Ríos, coordinador del Pereira Cómo Vamos. Está también Lilian Castro, coordinadora del Ibagué Cómo Vamos. Y nos acompaña también Diego Ramírez, investigador del Observatorio de Empleo y Recursos Humanos de la Universidad del Tolima. A su vez está una de las investigadoras también del Ibagué Cómo Vamos, que es Ana María Bejarano. Empecemos por contarle, Lilian, a las personas que hoy nos acompañan, lectores y cibernautas de la página del Nuevo Día, cuál es, digamos, el objetivo de esta reflexión, como su nombre lo dice, y por qué tenemos estos invitados el día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos los que nos están viendo a través de la webcam del Nuevo Día. Pues básicamente ha surgido, digamos, una preocupación en torno a las cifras que hemos venido pues analizando desde la red de ciudades Cómo Vamos. Pues por eso está hoy precisamente acompañándonos Alejandro Ríos, coordinador de Pereira Cómo Vamos, alrededor precisamente de que estamos compartiendo una problemática que es transversal a digamos, a las dos ciudades y es el tema de desempleo. Vemos que históricamente Ibagué y Pereira nos estamos casi que peleando los primeros lugares en términos de desempleo y en este sentido pues ha surgido la necesidad de empezar a hacer esa reflexión conjunta y comparada entre las dos ciudades, especialmente porque lo que hemos visto es que si bien podemos compartir problemáticas similares en este sentido, también vemos y a partir de lo que hemos conversado, digamos de la experticia que tiene Alejandro frente al contexto de su ciudad y también digamos de lo que tenemos o la información que tenemos frente al contexto de Ibagué, es que son realidades que son diferentes también en muchos casos, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de esta mesa es hacer esa reflexión comparada, poco alrededor de las cifras a las cuales hemos venido haciéndole seguimiento en los últimos años frente al tema del desempleo y algunos otros incluso indicadores que pues también se pueden articular, asociar, digamos, al tema de desempleo, como el tema de pobreza, desigualdad, estructura económica, dinámica empresarial de la ciudad. Entonces, por eso hoy nos acompaña Alejandro, nos acompaña Ana María, asistente técnico del programa Ibagué Cómo Vamos, y por supuesto Diego, digamos como el experto un poco que nos va a orientar la discusión y a llenar algunos de los vacíos que se encuentran también alrededor de estos temas. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, entonces comenzamos de una vez, como poner en contexto, digamos, el análisis. No sé si de pronto empezamos con Lilian o a su vez con Alejandro. Y pues empezamos a mirar algunos temas pues relacionados con las dos ciudades. Yo creo que es mejor empezar, digamos, como desde lo macro y a su vez más específico. Entonces, no sé si quiera de pronto Lilian empezar con algún tema relacionado para que pues, después le dé lugar a Alejandro. Sí, bueno, pues la idea inicialmente es que podamos conversar sobre la estructura económica de las dos ciudades, básicamente, pues cuáles son los sectores, digamos, más fuertes en cada una de las dos ciudades en términos económicos, cuáles son los sectores que, digamos, en este contexto del empleo, pues generan mucho más, digamos, empleo a los habitantes de cada una de las dos ciudades. En ese sentido, pues, empezaría yo por escuchar un poco a Diego, quien, digamos, desde el observatorio ha hecho un análisis muy concienzudo sobre cuáles son los sectores más fuertes en términos de empleabilidad para Ibagué y contrastarlo, digamos, con lo que nos puede contar Alejandro de lo que pasa en Pereira. Bueno, buenos días. Agradezco en primer lugar a Ibagué Cómo Vamos, a Lilian, quien muy cordialmente nos ha invitado desde el Observatorio de Empleo y Recursos Humanos del Tolima a que participemos en esta mesa de trabajo. Igualmente, pues agradezco al Nuevo Día y a las personas que nos acompañan en este espacio por la invitación y por la logística. Eh, Debido a la pregunta que me hace Lilian, pues no es una pregunta sencilla, en especial porque Ibagué no tiene, digamos, por decirlo de alguna forma, no tiene la costumbre o la cultura de estimar los indicadores del Producto Interno Bruto para la ciudad. A diferencia y con grata sorpresa lo veía cuando analizaba un poco las cifras de Pereira, Pereira sí tiene esa costumbre y ha hecho un ejercicio importante la Cámara de Comercio de Pereira en ello. Yo creo que es una invitación para que de pronto las instituciones que hacen vida acá en el municipio
empiecen a pensar en ese sentido, en construir indicadores de producción, porque pues son indicadores necesarios, importantes y que permiten hacer, digamos, como mayor precisión sobre las políticas públicas que se pueden dar adelante en el municipio. No obstante, pues como el ejercicio del economista implica pues tratar de llegar a ese dato, así de pronto no exista, nosotros desde el observatorio hemos tomado como alguna relación entre la producción que se da a nivel departamental y el impacto que hay a nivel municipal. Entonces, si bien hay cifras sobre el departamento, hemos encontrado que a nivel de Ibagué está muy influenciada fundamentalmente por las actividades comerciales, está muy influenciada o hay una gran importancia de todo lo que es el sector comercio, restaurantes, turismo. Igualmente está muy influenciada por las actividades relacionadas con ese sector que se llama servicios comunales personales, que no es otra cosa sino que servicios gubernamentales, servicios de educación, salud, entre otros servicios que se prestan a nivel de ciudad. Esos son como los dos grandes centros de, de producción o de generación de ingresos en la ciudad y asimismo ya se han convertido también en los fuentes de empleo en Ibagué. Hay que decir algo muy importante. Desde el 1999, cuando la crisis económica golpea al país y pues el país decrece aproximadamente un 4% en su Producto Interno Bruto, esa crisis golpea de forma diferencial a Ibagué y empieza Ibagué un proceso de crisis económica que se agudiza con el incremento de la tasa del desempleo. Entonces Ibagué, que venía a ser una ciudad con unos indicadores de empleo bastante favorables, con un crecimiento incluso industrial, con un crecimiento en los servicios financieros antes del 2000, después del 2000 enfrenta una crisis y hace que su estructura económica se recomponga y se enfatice en sectores como el comercio, que si bien vale la pena decir, son sectores importantes para la sociedad, igualmente son sectores que se caracterizan por tener algunos inconvenientes. ¿Cuáles serían esos inconvenientes? Por ejemplo, poco dinamismo, poco impacto dentro del Producto Interno, poco impacto dentro de la economía, baja productividad, precariedad en la ocupación laboral. Entonces, si bien es cierto, hay una recomposición de la producción en Ibagué, de la economía hacia sectores ligados con el sector servicios, el sector terciario, eso lastimosamente no ha impactado de forma favorable en los indicadores del empleo, sino que desafortunadamente pareciera como ser como una de las principales causas para que Ibagué goce o tenga desafortunadamente cifras muy altas en la desocupación, cifras muy altas en la informalidad, cifras muy altas en su empleo. Alejandro. Bueno, vamos ahorita a la palabra a Alejandro para que pues él nos pueda, digamos, empatar un poco la contextualización que hizo Diego. Gracias, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia. En Pereira, como ya bien lo indicaba Diego, se hace un estudio por sectores, qué participación tienen en el Producto Interno Bruto, es decir, qué participación tiene en el desarrollo económico de la ciudad, y tenemos un aumento, al igual que lo escuchaba, sucede en Ibagué, un aumento de la participación del sector de los servicios, que se calcula que tiene una participación del 40% en todo el Producto Interno Bruto de la ciudad. Ha habido una disminución en los últimos 20 años, porque esto hay que analizarlo por unas fracciones largas de tiempo. Usted no puede analizar un sector de un año a otro su comportamiento, pues porque la variación va a ser muy pequeña. Tenemos un proceso leve de pérdida de participación del sector industrial en la economía de la ciudad de Pereira, lo cual consideramos que tiene unos efectos negativos también para la ciudad, especialmente en temas de generación de empleo y de valor agregado que le genera la industria a la ciudad de Pereira. Pues el sector industrial al año 90, que más o menos tiene una participación del 22% para el municipio de Pereira, y esa participación cae al 17%. Entonces, en ese momento, el sector de comercio, así como lo tienen en Ibagué, entra a ocupar el segundo renglón con una participación de entre el 19 y el 20%. Le siguen ya otros sectores,
vale la pena indicar simplemente que hay un fenómeno nacional que en Pereira golpea un poco mayor por la crisis cafetera y es también la pérdida de participación en el desarrollo económico de la ciudad de Pereira del sector agropecuario. Y es quizá allí donde la ciudad de Pereira, además de otros sectores, pero ahí es un sector con un potencial enorme que no se ha aprovechado como debe hacerse y la participación del sector agropecuario en 20 años casi que perdió la mitad de su participación en la economía local, pues pasó del 7,4% al 4%, y como lo decíamos, Pereira tiene una participación muy importante en todo el tema cafetero, en la industria cafetera. Eso hay que decirlo que esas caídas, esas crisis se ven reflejadas entre otros factores, el indicador de desempleo, que ya es lo que nos trae esta mesa. El último indicador del DANE nos da que Pereira tiene un desempleo del 13,1%, mientras que Ibagué está en el 13,8%. Sin embargo, más allá de eso, vale la pena comentar alguna apuesta en Pereira, y es que desde hace unos años la institucionalidad a través de la Comisión Regional de Competitividad hizo unas apuestas. Entonces identificaron unos sectores que han sido tradicionalmente importantes para la economía y para la generación de empleo, como ya los que hemos hablado, que es el sector comercio, el sector de moda, que es todo lo que es textil y calzado, y el sector, todo el sector del café como tal. Esos son los sectores tradicionales de la ciudad de Pereira. Sin embargo, la sociedad nuestra, y esto yo creo que puede ser una apuesta estructural para la solución del tema del desempleo y otros temas económicos que afectan la ciudad, es que usted tiene dos opciones: o puede hacer apuestas coyunturales, y es obra pública, entonces aumenta empleo, o hacer unas apuestas que realmente mejoren el tejido empresarial, unas apuestas de ciudad para fomentar la inversión. Y allí se priorizan unos sectores que es metalmecánica, turismo y agroindustria, que son sectores con capacidad de generar empleo y con potencial económico. De hecho, ahorita en Pereira, si ustedes se fijan, uno ve que hay un movimiento hacia allá: ampliación del aeropuerto, ampliación del centro de convenciones como turismo, como un lugar de ese turismo corporativo. La metalmecánica pues es fuerte, tenemos industrias importantes del país como Buscar de Colombia, que tienen sede allí, que se producen todos los buses de Transmilenio y se está exportando más o menos el 35% de la producción. Y hay unos sectores, además de los priorizados, unos sectores promisorios, que son todo lo de BPO, KPO, sector logística, que ya está mostrando unos resultados, y biotecnología. Entonces, esto es importante como empezarlo a revisar, porque son apuestas a futuro que tienen nuestras ciudades. Y veíamos ahorita que Ibagué tenía, inclusive comparte sectores de apuesta como los que tenemos en Pereira. Ahora podemos profundizar de la participación más adelante de cómo los diferentes sectores participan en el empleo. A mí me gustaría resaltar un fenómeno que también por lo que veníamos conversando están compartiendo básicamente Pereira y Ibagué, y es el tema de la inversión y el tema de las grandes superficies. Ibagué en los últimos años pues también hemos visto que se han consolidado grandes superficies, han llegado, digamos, capital de otras partes, pues a poner centros comerciales y demás. A mí sí me gustaría un poco, Diego, que nos contaras pues hasta qué punto esto tiene una incidencia en nuestra estructura económica. Pues tú ya hablaste del tema de servicios, comercio, que es básicamente, esto llegaría a impulsar básicamente esos sectores, pero ¿cómo vemos este fenómeno también que en Pereira, por lo que tú nos contabas, Alejandro, es un fenómeno similar, ¿sí? Y es un fenómeno que finalmente, pues cuando uno analiza lo que pasa, digamos, en las ciudades que han tenido este tipo de procesos, parecen ser síntomas de crecimiento económico que podrían redundar también en, digamos, en una mejor calidad de vida para los habitantes de estas ciudades. Sin embargo, sí creo pues que son cuestiones, son aspectos que hay que analizar con mucho cuidado para saber hasta qué punto sí eso tiene un impacto en la economía y en la calidad de vida de los habitantes. No sé, Diego, ¿qué podrías decirnos sobre eso? Ok, sí. No, pues básicamente escuchando a Alejandro, pues lo que le da es uno como cierta envidia en tener, que digamos hay unos grandes proyectos, unas grandes iniciativas que son igualmente plasmadas, es decir,
no se quedan simplemente en deseos. Ibagué, nosotros, y de pronto Ana puede ahorita ayudarme en ello, hay como unos lineamientos en los diferentes planes y visiones a largo plazo, donde se establece, vamos a convertir Ibagué en una ciudad turística, en un centro turístico, Ibagué hace parte de esa logístico, Ibagué hace parte de ese triángulo de oro de Colombia, entonces vamos a aprovechar nuestra cercanía con las diferentes ciudades, con Bogotá, con Medellín, con Cali, que igualmente es un discurso muy similar al que plantean también en Pereira, pero entonces, lastimosamente, esas iniciativas, esas visiones se quedan un poco en deseos, se quedan solamente plasmadas en el papel y uno no observa que haya una relación entre lo que se dice con lo que se hace. Entonces, desafortunadamente, sí, han llegado, digamos, favorablemente han llegado algunas empresas a crear, aprovechando, digamos, ese boom de la construcción, que me faltó mencionar un poco, que ha habido como un incremento en lo que es la construcción tanto de vivienda como de centros comerciales y sector comercio, pero entonces ese boom de la construcción, ese boom del comercio, de alguna forma ha sido más como una iniciativa privada, ha sido como algo de iniciativas de algunos sectores empresariales a nivel tanto nacional como mundial, que pues de alguna forma han proyectado a Ibagué como una ciudad que tiene unas grandes potencialidades, pero que desafortunadamente no hacen necesariamente correspondencia con las iniciativas públicas. Entonces uno ve, bueno, el Ibagué tiene una preponderancia hacia el sector turismo. Entonces uno desearía ver que existieran sitios turísticos de destacar, pero lastimosamente uno encuentra que los sitios turísticos de destacar pues se encuentran en absoluto deterioro. Igualmente sucede con el sector de la logística. Uno diría, Ibagué puede ser un escenario donde lleguen algo así como los puertos secos, donde lleguen las grandes convoys, transporte de carga desde Buenaventura y que se instalen acá en Ibagué, pero desafortunadamente uno observa que esos espacios logísticos, los centros logísticos, están todavía, digamos, sin una utilidad grande, todavía están prácticamente que oficiosos, sin ninguna subutilizados. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto existe, digamos, esa relación entre lo que se dice y lo que se va a hacer? Entonces yo creo que esa es como una limitación. El comercio, obviamente, en el sector de centros comerciales, obviamente es importante, aporta a la ciudad, pero como lo decíamos, el comercio es un sector poco dinámico. En las cifras de Pereira me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el sector transporte es el 8% del Producto Interno Bruto de Pereira, por ejemplo. En términos de ocupación, representa también aproximadamente el 8% de la ocupación. Igualmente sucede con el sector construcción, igualmente puede pasar con el sector industria. ¿Qué sucede con el sector comercio? El sector comercio, por ejemplo, es el 40% del Producto Interno de Pereira, pero en términos de ocupación es la mitad, el 20%. Es decir, el impacto que tiene el comercio dentro de la producción, dentro del crecimiento económico, es muy limitado, es muy pequeño, es un sector poco productivo. Entonces, si nosotros vemos que ha llegado todos esos centros comerciales, todos estos comercializadoras a la ciudad, pues es positivo porque generan empleo, pero desafortunadamente el impacto para que se generen cadenas de valor, para que generen algunas sinergias fundamentales, como de pronto los puede generar la industria y otras actividades importantes ligadas al sector servicios o al sector agropecuario, desafortunadamente en Ibagué estamos un poco rezagados en ese tema. Entonces, pues a mí me da envidia pues saber que en Pereira se están construyendo los buses de Transmilenio. Acá no tenemos una empresa, ya sea de manufactura o de ensambladora o de producción de bienes de capital a destacar. Yo lo digo no con ánimo de generar controversia, pero sí me preocupa un poco que lo que vamos presentando es que Ibagué se va convirtiendo, las iniciativas empresariales de los ibaguereños se van destinando exclusivamente al sector restaurantes, comercialización. Entonces, unos días veía una noticia donde decía, estos son nuestros grandes empresarios, y eran muchachos que montan restaurantes, que montan tiendas para vender diferentes tipos de productos, especialmente importados o comercializar.
Y uno dice, eso es importante, pero ¿dónde están, digamos, las iniciativas empresariales para, no sé, generar valores agregados, generar producción de capital, ensamblar carros, ensamblar maquinaria, etcétera, etcétera? Esos son los que yo creo que le generarían un mayor valor agregado a la ciudad y generarían esos encadenamientos productivos necesarios para que, digamos, Ibagué pueda empezar a pensarse una ciudad, digamos, del nivel de desarrollo de incluso de Pereira, de Cali, Medellín. No sé si de pronto Ana Mariana. Bueno, primero, buenos días. Pues complementando lo que decía Diego, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que el sector comercio es estacional. Entonces, sabemos que la demanda laboral aumenta en ciertos periodos del año, pero también disminuye en periodos, digamos, como el actual, primer trimestre del año. Entonces, digamos que centrarnos en solamente en este sector, pues nos acarrea ciertos problemas y las soluciones serían coyunturales y no estructurales, como se esperaría con las soluciones que dice Diego, de darle un valor agregado como tal a los bienes y servicios que producimos en la ciudad. Otra cosa también, el tema, digamos, que Tolima le está apostando en la visión 2025 a tres sectores, el tema de logística, el tema de la agroindustria y el tema del turismo. Sin embargo, pues podemos observar que hay una falta de institucionalidad, no hay cohesión entre las diferentes instituciones, entre la universidad, la empresa y el Estado. Entonces, cada uno de estos sectores está haciendo trabajos por su parte, o sea, se ha intentado hacer pues un trabajo mancomunado, pero no se ha logrado. Y también es importante, por lo menos por el tema de la universidad, que la educación sea pertinente sobre, digamos, educar a las personas o a los estudiantes en estos temas, con el fin de que cuando se aumente la demanda laboral, si se pretende desarrollar este tipo de iniciativas, pues que la educación vaya acorde con las necesidades de la demanda laboral. No sé si Lilian quiere complementar algo más. Un poco complementando pues, lo que está diciendo María alrededor de, digamos, del sector comercio como un sector también que genera un empleo estacional, pues solo hay que ir a las cifras, digamos, de desempleo cuando uno mira el último trimestre móvil, que es el asociado, digamos, a los últimos meses del año, donde efectivamente se esperaría que el comercio, digamos, tuviera un mayor dinamismo, pues ese mayor dinamismo genera obviamente pues mayor empleo. Sin embargo, cuando ya uno lo compara con el primer trimestre del año siguiente, en nuestro caso, pues ya se da cuenta entonces que ese dinamismo que obviamente se ha perdido, digamos, porque ya han pasado las festividades decembrinas y demás, pues vuelve a generar, digamos, unos índices de desempleo otra vez más altos. Entonces, eso se puede ver, digamos, se puede evidenciar en las cifras. Y hay otro tema que me parece bastante importante, pues no sé si Alejandro antes quiera complementar algo sobre... A lo que nos estamos refiriendo, y eso es importante, en la ciudad hicimos una comparación entre, por sectores, entre la participación del sector en la generación de empleo y la participación de ese mismo sector en el Producto Interno Bruto, es decir, en el desarrollo económico de la ciudad. Lo ideal es tener una participación equitativa, es decir, un sector que genera mano de obra a su vez tenga un desarrollo, una participación económica similar o alta. Ideal inclusive si tenemos sectores que haya mayor participación económica con menos fuerza de obra, porque eso implica una productividad laboral alta. Para nosotros en PDL el sector comercio ha sido históricamente fundamental, es un sector de alta generación de empleo, genera en la ciudad del sector comercio cerca del 35% del empleo. Es el segundo sector después de servicios, que genera el 40%, es el segundo sector de mayor generación de empleo. Sin embargo, como ustedes lo anotaban, tenemos los retos de generar más valor agregado o de que estos sectores, especialmente el sector comercio, tenga una participación más alta en el desarrollo económico de la ciudad, porque mientras se genera el 34-35% del empleo, su participación en el Producto Interno Bruto es aproximadamente del 19%. Entonces hay una brecha que la idea es que se vaya cerrando. Sin embargo, por eso, entendiendo eso, es que paulatinamente la ciudad hace unas apuestas a priorizar unos sectores y también identifica unos sectores como promisorios.
se me olvidó comentar algo, y yo creo que eso es importante lo que ustedes lo anotaban. Es no solo hablarlo, sino llevarlo a la realidad. En este momento, en el tema del turismo, como lo comentaba Diego, hay una apuesta enorme de ciudad que es el Bioparque Ucumari, como un parque temático que es todo el traslado del antiguo zoológico de Pereira a un bioparque, como una apuesta grande de ciudad. De hecho, este año se espera abrir la primera bioregión. Entonces, eso sí es necesario en las ciudades. Y en eso, pues a pesar de que Pereira tiene una coyuntura similar en tema de desempleo, creo que las realidades son diferentes y cómo se enfrentan las realidades es lo más importante acá. Y yo creo que eso es lo que nos puede dar esperanza un poco a los pereiranos de que se haga un buen frente a esta coyuntura y unas apuestas de futuro importantes, cohesionadas entre el sector privado y el sector público, donde inclusive, por ejemplo, tenemos un estudio que yo pues, podría compartir, pero hay algo sobre la facilidad logística de la ciudad, y eso sería bueno que también se hiciera en Ibagué. En Pereira se compara los precios para mirar la competitividad, la ventaja competitiva de la ciudad, de ser centro logístico. Si usted va a llevar mercancía de Pereira a Cali versus si la lleva como origen no de Pereira, sino de Medellín o Bogotá a Cali, y así con las tres principales ciudades del país. Y en todas las comparaciones, pues por la ubicación de la ciudad tenemos unas ventajas. Por ejemplo, eh, llevar la mercancía de Pereira a Cali es, si el punto de origen fuese Bogotá, 168% más costoso que de partir de Pereira. Y si fuese Medellín es 148% más costoso que partir de Pereira. Y así igual está hacia Bogotá y hacia Medellín. Si de Pereira se lleva a usted mercancía a Bogotá es 15% más caro si la saca de Medellín o 45 o 42% más costoso si sale de Cali. De igual manera hacia Medellín, pero pues para eso no es profundizar, sino es importante tener esta información. Hay otra apuesta importante de ciudad que es la Agencia de Promoción de Inversión, que eso es Investing Pereira, eso ha apoyado en la ciudad la generación de empleo y eso también traza políticas de ciudad, por ejemplo, la importancia del bilingüismo, bueno, eso va generando otras dinámicas. Y por eso es que yo digo que a pesar de que la situación actual de la ciudad es retante y desafiante de la ciudad de Pereira, esperamos que ver resultados de lo que se está cosechando, ver mejores resultados a futuro. Eh, y no hay más sino verlo con optimismo, ojalá las cosas. Sí, yo agregaría, pues a partir de lo que han dicho Diego, Ana María y Alejandro con respecto pues, a Ibagué y a Pereira, que pues hay un componente diferencial que sí es la institucionalidad. Aun cuando también se pueden identificar algunas de esas estrategias que tú mencionas en Pereira, Alejandro, aquí en Ibagué, pues todo el tema de Comisión Regional de Competitividad y demás, que está, digamos, muy liderada por la Cámara de Comercio, sí vemos que pues hay un, digamos, hay un mayor avance en términos de hacer realidad, digamos, esas apuestas que están teniendo en Pereira. Lo vemos nomás en que yo te preguntaba que de dónde sacaban el análisis que hacían del PIB. Cámara de Comercio en Pereira hace todos esos análisis del PIB, ¿sí? Aun cuando pues tampoco tienen la información, como no la tiene Ibagué, pero digamos, hacen esas apuestas, digamos, para tener información que les permita tomar decisiones mucho más acertadas. Y pues el llamado también, digamos, digamos, en esta discusión es un poco esa institucionalidad que le apueste también a tener y a obtener la información que permita tomar decisiones mucho más, digamos, mucho más eficientes en términos de lo que se puede realizar o de lo realizable, digamos, a partir de nuestras propias realidades. Entonces yo agregaría un poco y resaltaría ese tema de la institucionalidad como un factor, digamos, importante en todo este dinamismo de la estructura económica. Pero no solo que aprender de un lado, yo creo que ustedes ahorita comentaron una noticia muy positiva y que en eso ha incidido Ibagué cómo vamos, y es que se va a crear un sistema de información municipal. Y en eso tenemos, creo que tenemos un enorme reto en Pereira también. Entonces, si ustedes ya en un pasito que ya está la voluntad política para crearlo y está anunciado, en Pereira, al contrario, se cerró el CIR. Y por eso es que esa responsabilidad la coge la Cámara de Comercio y sigue con los estudios,
pero en Pereira no es una tarea de Pereira cómo vamos, es un reto que tenemos como ciudad, es volver a recuperar los centros de información, porque sin información usted está dando palos de ciego, o sea, no sabe cómo, hacia dónde apostarle, no sabemos cómo se trazan políticas públicas en Pereira si no tienen información compilada, se disminuyen los índices de entrega de la información a la ciudadanía, entonces disminuyen los índices de control ciudadano, de transparencia, y Pereira sí tiene, bueno, tenemos cosas buenas, pero tiene un reto enorme que ustedes están dando un paso importante en Ibagué, y es que tenemos la necesidad, y se lo estamos diciendo a todos los candidatos a la alcaldía o aspirantes a la alcaldía que están ahora, tenemos que tener un centro de información regional, un centro de información municipal, o al menos un centro de información departamental, pero ¿cómo están tomando decisiones políticas sin información? Si lo básico es poder tomar decisiones, estar informado y conocer las condiciones en las que se encuentra para poder pues sobre eso construir. Entonces yo creo que ahí sí no es solo de allá para acá que aprender, sino decir, bueno, esto me parece valioso, es una apuesta importante y que se vuelva una política que continúa de acá a Ibagué. Mientras tanto, en Pereira estamos dando la pelea para que la administración entienda la importancia de esto. Bueno, ya hasta ahora pues van quedando algunas conclusiones pues de esta mesa en el sentido de que pues así como Pereira y Ibagué también depende en gran parte de los empleos generados por el sector comercio, se ha visto y se ha analizado las problemáticas que eso conlleva. Asimismo, algo que ha resaltado siempre Ibagué como vamos desde los años que lleva funcionando, que es falta información, datos y cifras, pues para que la misma administración pública tome mejores decisiones. Ahora vamos a pasar a un tema que también es de mucha importancia y está relacionado también con los análisis de la red, como vamos tanto en Ibagué, en Pereira y las otras ciudades que conforman esta red. Se trata de pobreza y desigualdad. En ese sentido, pues vamos a empezar a darle la palabra a Diego para que él pues digamos, este tema que es de vital importancia y que está pues a su vez pues relacionado con la ocupación y la calidad de ocupación y ingresos aquí en la ciudad musical. Bueno, básicamente hace unos meses, digamos, nos sorprendió la noticia de los indicadores de pobreza. Digamos, hubo como un revuelo nacional y una discusión académica en torno a las cifras de pobreza que el gobierno nacional y en cabeza del DANE pues dieron a conocer. Yo soy uno de los que defiendo las cifras y de alguna forma asumo pues una posición de respaldo crítico al DANE, pues porque conozco cómo es como el proceso de elección de la muestra y todo lo que sucede al interior de la institución y creo que pues han hecho un ejercicio interesante, obviamente perfectible, es decir, se puede mejorar, es necesario que se mejore, es necesario que se amplíe la información, es necesario que se hagan nuevas encuestas, nueva recolección de información en diferentes temas, pero creo que la información que publica el DANE es necesaria, es importante y tiene por lo menos una mayor nivel de rigurosidad y de calidad que de pronto la que hace una encuestadora normal. Entonces yo creería que en ese sentido, digamos, pongo una posición de respaldo crítico al DANE. Entonces nos dimos cuenta hace unos meses que las cifras de pobreza para Ibagué y para Pereira son de alguna forma favorables, es decir, nosotros nos encontramos por debajo de la línea, midiendo la pobreza como línea de ingresos, por debajo de la línea de pobreza de nivel nacional, y tenemos incluso un nivel de pobreza relativamente bajo comparativamente, más o menos aproximadamente la pobreza en Ibagué es del 16.4%, es decir, de cada 100 personas, 16.4 tienen un ingreso por debajo del ingreso que los mide como pobres, es decir, son pobres en términos de ingreso. Y si miramos de esos pobres, ¿cuáles son los más pobres, los que llamamos los pobres que se encuentran en la indigencia? Son el 2.3%, que también representa una caída frente al año anterior. Entonces, ¿qué sucede con la línea de ingresos? Son diferentes formas de medir la pobreza. Y la forma de medir la pobreza por ingresos es digamos, la más sencilla, porque solamente es decirle, encontrar cuáles son los ingresos de la población. Hay una metodología estandarizada a nivel mundial que le dice, mire, si es pobre es porque tiene menos de esos ingresos convertidos en dólares, y entonces lo que hacemos es, los que tengan menos de esos ingresos, pues serían pobres, y los que tengan más, pues no serían no pobres.
Esa es como la más sencilla y de todas formas es como la más coyuntural. ¿Por qué? Porque si por alguna razón Colombia cae en una crisis económica, como de pronto está pasando, una desaceleración, los precios del petróleo caen, etcétera, pues digamos los que principalmente van a estar golpeados son esos sectores que alcanzaron a sobrepasar levemente esos niveles de ingreso y ahorita se encuentran o próximamente va a pasar es un incremento en la pobreza por ingresos. O por otra parte, un incremento en la tasa de cambio puede también generar un incremento en la pobreza por ingresos o un incremento en la inflación puede generar un incremento en la pobreza por ingresos. Entonces, esa pobreza por ingresos es válida medirla, pero entonces yo creería que es importante analizar otro tipo de pobrezas, como por ejemplo los análisis de la pobreza multidimensional, que mide la pobreza según diferentes características, como dice, según diferentes dimensiones, entre esas la salud, la educación, la calidad de vida, el hacinamiento, las condiciones del hogar, el desempleo, y esa pobreza es mucho mayor a la pobreza por ingresos, más o menos está aproximadamente en 28.1%, que es creo que la cifra a nivel de región. Entonces yo creo que esa pobreza es mucho más importante tratar de reducirla, porque el problema es que si usted, por ejemplo, tiene un ingreso, usted, por ejemplo, supera la línea de la pobreza, pero usted, por ejemplo, no tiene una casa decente, condiciones de vida digna, no tiene los hijos en el colegio, no tiene seguridad social, no puede asumir el costo de un tratamiento médico. Entonces, hombre, lo ideal sería que se solucione o hayan mejoras en los niveles de pobreza estructural que vienen acompañados tanto pueden ser medidos tanto por pobreza multidimensional como también por pobreza a través del índice de necesidades básicas insatisfechas. Porque ese índice se mide cada vez que se hace el censo, entonces esperaremos que el otro año tengamos información sobre ese índice de pobreza. Sí, cada año, digamos, el censo llega, supuestamente debería haber sido este año, que es una preocupación de nosotros los que hacemos estudios académicos, y es que ese censo es muy importante y esperamos una invitación al gobierno nacional, es que pues haya una responsabilidad frente a eso y pronto tengamos cifras del censo que sería el 2016, según tengo entendido. Entonces yo creería, digamos, combinando un poco las cifras de pobreza, Ibagué tiene una pobreza en línea de ingresos que se ha venido reduciendo, es decir, en Ibagué enfrentamos una situación interesante y es que el desempleo no está tan asociado a la pobreza. Es decir, la pobreza se ha venido reduciendo a pesar de que pronto tengamos serios problemas con el empleo. Posiblemente en Pereira sucede un caso diferente. Igualmente nosotros hemos venido ganando en igualdad en ingresos, pero el desempleo tampoco se ha venido incrementando. ¿Qué es lo que, o cuál es la hipótesis que yo planteo? Y con esto le doy la palabra a los demás compañeros. Mi hipótesis es la siguiente. Nosotros los ibaguereños tenemos bajos ingresos, pero más como que todos tenemos casi el mismo nivel de ingresos. Es decir, somos, entre comillas, una sociedad con ingresos medios igualados hacia abajo. Frente de pronto a otras sociedades donde existe gente muy rica, pero muy rica, y gente muy pobre, como de pronto puede suceder en Medellín, donde creo que es una de las ciudades con el índice de desigualdad más alto. En Ibagué nosotros tenemos un índice de desigualdad relativamente bajo, pero también tenemos, digamos, un nivel de ingreso medio relativamente bajo frente a otras ciudades. Más o menos podemos estar hablando que Ibagué se encuentra por lo menos 300.000 pesos por debajo del ingreso medio nacional. Entonces eso hace que, obviamente, logremos superar un poquito la pobreza, pero que tampoco seamos una sociedad con ingresos tan altos. Y eso también está un poco relacionado, y me adelanto un poco a lo que hablemos más adelante, con las tasas de informalidad, porque posiblemente el salario del sector formal es un salario muy bajo y el salario del sector informal puede ser incluso superior al ingreso, perdón, el ingreso del sector informal puede ser incluso superior al ingreso en el sector formal. Entonces, digamos, esa es como nuestra hipótesis y eso está acompañado un poco con el hecho de que las tasas de desigualdad de Ibagué pues seamos más bien bajas, es decir, estamos como entre el grupo de ciudades con menor desigualdad, lo cual es positivo y de alguna forma tiene coherencia con que, digamos, en Ibagué todavía no existan grandes clanes o grupos delincuenciales organizados, porque una de las variables que asocia a la inseguridad, a la delincuencia, es
la gran desigualdad que pueden existir de pronto en otras ciudades, donde sí se percibe con gran, digamos en Cali es absolutamente claro ese fenómeno. Bueno, complementando lo que dice Diego, pues hay que destacar y resaltar pues que Ibagué, pues la tasa de incidencia de la pobreza monetaria ha venido disminuyendo lo mismo la de pobreza monetaria extrema. Sin embargo, también, digamos, tenemos una teoría y es el tema de los subsidios. ¿Qué tanto pueden estar influyendo los subsidios en la superación de la pobreza? Entonces, digamos, teniendo en cuenta factores externos que pueden, sí, pobreza y pobreza extrema, digamos, los dos, y teniendo en cuenta que el tema de los factores externos, una recesión, el tipo de cambio, pueden afectar, digamos, las transferencias que hace la nación, digamos, destinadas al tema de los subsidios. ¿Qué tan sensibles somos nosotros, Ibagué o Pereira, a una disminución de los ingresos? Entonces, digamos, aquí el llamado, como dice Diego, es a tomar medidas estructurales que no solo vayan, digamos, a favor de disminuir la pobreza a nivel de ingresos, sino que a disminuir otro tipo de pobrezas. Mejorar el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Y también hay que tener algo en cuenta, es qué tan fácil es que la población quiera salir de esa situación de pobreza. Nosotros sabemos que si tú eres pobre, tienes acceso a diferentes opciones o servicios que te da el Estado. Si yo ya no soy pobre, ya no tengo acceso a esos servicios. Entonces, ¿hasta qué punto la población también está dispuesta a salir de esa situación de pobreza? Creo que al analizar el tema de pobreza y de desigualdad hay que tener en cuenta muchísimos factores, muchísimas aristas, porque no solo es cuestión del Estado, también es cuestión de la población, es algo de correlación, digamos, ciudadana, Estado y ciudadanía. Y pues no sé si Lilian quiere complementar algo más. Quiero simplemente acotar unas cosas comparándolo con Pereira. Lo primero es que en Ibagué se ve una disminución constante, una tendencia a disminuir la pobreza monetaria, diferente a lo que estaba pasando con Pereira, que en Pereira en los años 2012 y 2013 se presentan unos picos de aumento tanto de la pobreza en general como la pobreza extrema, y así como sube, vuelve y nos bajó al año pasado, que es difícil de explicar, pero tenemos unas hipótesis. En general lo que tenemos y lo que encontramos es que la población en condición de pobreza en Ibagué ha sido más baja que lo que se maneja en la ciudad de Pereira. Es decir, en Pereira tenemos más personas en condición de pobreza que ustedes, incluso el último año, el último dato del 2014, y mientras que Ibagué tiene el 16,4% de personas en condición de pobreza, el de Pereira es el 18,1%, y igual es un poco más alto el de pobreza extrema. Y de igual manera, como ya lo hablaba Diego, el tema de desigualdad medido por Gini, está mejor los indicadores de Ibagué que los de Pereira. Entonces, cuando se presenta un aumento de la pobreza en Pereira, que se presentó hasta el año 2013, cerrando el 2013, se debió a unos factores, que era básicamente, primero el desempleo, que ya lo comentaba de pronto Diego, que el posible impacto o la incidencia que tiene el desempleo en la ciudad de Pereira. El desempleo es un factor que claramente nos afecta a nosotros directamente, es una de las hipótesis que tenemos que nos afecta el indicador de pobreza. Lo otro es que en Pereira ha habido históricamente un menor crecimiento económico que el promedio que ha tenido la nación o el país como tal, en un punto porcentual. Entonces, mientras que el país, por ejemplo, crecía al 4, Pereira crecía al 3, el país crecía al 5, Pereira al 4. Entonces, eso también incide como tal en los fenómenos o en los indicadores de pobreza. Finalmente, el tema de retornados. Para nadie es un secreto que Pereira tuvo en las épocas de crisis que uno puede tener desde el 99. En ese momento comenzó un fenómeno de desplazamiento a otros países, principalmente en Europa, España y en Estados Unidos. Eso generaba, había una plata muy grande que llegaba a la ciudad del departamento de Risaralda de remesas. Al comenzar la crisis en los otros países, al comenzar la crisis en Estados Unidos y posteriormente en la zona euro o en los países de la Comunidad Europea, donde uno de los países con mayor crisis estaba España, pues baja el tema de las remesas, deja de entrar un renglón import que se ha convertido en un renglón importante de ingresos en la ciudad, y adicionalmente comienza a retornar estas personas. Entonces eso también afecta a los indicadores de empleo, afecta a otros indicadores, y son los fenómenos que se pueden explicar un poco, unas hipótesis que pueden explicar
unas variaciones de la pobreza, principalmente unos aumentos que presenta Pereira. Sin embargo, del año 2003 al 2014, la población en condición de pobreza bajó en la ciudad del 24% al 18%, pues algo muy alto y difícil de explicar, pero pues peor está Montería. Montería bajó una cantidad de puntos porcentuales y como tú ya lo decías, Ana María, un factor que consideramos que es una hipótesis que tenemos de esa disminución es el subsidio. Pero claro, usted la pobreza monetaria la puede disminuir vía subsidio, a pesar de que tus ingresos sigan siendo los mismos, o hayan crecido con la inflación o con el IPC como tal, tus ingresos, el, vía subsidio estamos contando que en Perú usted puede tener el subsidio a la educación, el SISBEN, entonces gratuidad de la educación, SISBEN, los aportes que le hacen directos monetarios, todo el subsidio en la alimentación, una cantidad de subsidios, que eso cuando lo comienza a cuantificar el Estado, pues aumenta los ingresos de una familia. Y lo segundo es que por fin Pereira tiene un crecimiento económico, digamos, ya destacado frente al promedio nacional. Entonces, esperamos que siga así. Tuvo uno de los mejores crecimientos económicos y eso, pues claramente tiene que verse reflejado en empleo y de empleo a pobreza. Eso es básicamente sobre estos temas de pobreza y desigualdad lo que podría yo acotar desde Pereira. Como para cerrar esta, digamos, esta penúltima parte ya de la discusión, me gustaría cualificar un poco la reflexión en términos de los datos que tenemos también pues, de nuestra encuesta de percepción, donde lo que intentamos es ahondar un poco sobre cómo los ciudadanos están viendo este tipo de problemáticas y situaciones. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que manejamos nosotros en la encuesta de percepción que hace anualmente cada uno de los programas, ¿cómo vamos? Y es cuál es la razón para considerar que la situación económica de su hogar ha empeorado o mejorado, ¿sí? Entonces, cuando se le pregunta a la gente si ha mejorado o empeorado la situación económica de su hogar, se les pregunta por algunas razones. Encontramos, en cuanto a los que responden que su situación económica ha empeorado, que por ejemplo, compartimos, digamos, algunos rankings, digamos, en términos de lo que responde la gente. Encontramos, por ejemplo, que el costo de los servicios públicos es una variable que los ciudadanos en términos generales dicen hacen que mi situación económica empeore. Sin embargo, por ejemplo, vemos que este porcentaje es mucho más alto en Pereira que en Ibagué. Sin embargo, es una de las variables que más, digamos, tienen en cuenta los ciudadanos para poder explicar, digamos, por qué su situación económica empeora. Efectivamente. El costo de la alimentación, tú estabas hablando, por ejemplo, de todo el tema de la inflación, de los precios y demás. El costo de la alimentación también para un hogar, para una familia, es una variable, es un factor que empeora su situación económica, en términos de que los ingresos siguen siendo los mismos, pero el costo de la vida es cada vez más alto. Y por supuesto la alimentación es un factor que necesariamente pues, es indispensable, digamos, para la supervivencia. Y hay otro factor que está asociado, digamos, ya también centralmente, digamos, a la discusión que estamos teniendo, y es la pérdida del empleo. La pérdida del empleo por uno o más miembros de la familia también termina siendo, desde los estudios de percepción que hacemos, digamos, una variable fundamental para explicar la situación económica o por qué la situación económica de los hogares empeora. Aquí hay algo bastante particular en términos de los comparativos entre Ibagué y Pereira, y es que la pérdida del empleo para los ibaguereños, digamos, es mucho más incidente o tiene mucho más influencia, tiene mucho más impacto que en el caso de Pereira. Por ejemplo, para esta pregunta, el 24% de los encuestados en Ibagué pues dijeron que era una variable, digamos, que era importante la pérdida del empleo, mientras que en Pereira fue solo el 17%, aunque también es una variable, digamos, que incide mucho. Entonces, creo que esto ayuda también a cualificar un poco la reflexión que estamos haciendo. Obviamente, el costo de vida aumenta, digamos, en las diferentes, digamos, ciudades, en Pereira y en Ibagué. Sin embargo, pareciera también que las oportunidades de mayores ingresos, pues, digamos, no se presentan en la misma medida como los costos de vida van aumentando también en estas ciudades. Lilian, muy importante esta acotación. Yo quiero acotar algo también que olvidé mencionar ahorita, y es las hipótesis de por qué nos aumenta la pobreza. Hay un factor que tiene una incidencia grande en la ciudad de Pereira, y es el desplazamiento. La ciudad de Pereira genera empleo
de una manera importante casi que para toda esa zona del eje cafetero y alrededores, y ello ha generado que pues tú ves muchas personas de otras ciudades vecinas trabajando en Pereira. Entonces, cuando las condiciones de la ciudad, a pesar de que las condiciones pueden ir mejorando, como empieza a atraer otras personas de otras poblaciones, pues es difícil de manejar esas tasas y es común en Pereira ver muchas personas de Manizales que trabajan en la ciudad o ver personas de otros municipios cercanos o de la misma área metropolitana. Entonces, hay unos problemas, digamos, más grandes en ese sentido y también hay mucho desplazamiento de gente que llega con una mano adelante y una mano atrás, que ya no solo incide en el tema del mercado laboral, sino que nos entra a incidir todos los indicadores o impactar los indicadores de pobreza, porque son personas que llegan demandando vivienda y servicios públicos, porque llegan a invadir, son personas que llegan demandando salud, que llegan demandando educación, y pues de ahí para adelante todo lo que usted quiera. Entonces, eso es un tema que faltaba acotar, y que Pereira ha sido históricamente una ciudad pues, que ha tenido ese fenómeno. En el caso de Ibagué, nosotros también analizábamos un poco las cifras de desplazamiento y el año pasado, si no estoy mal, la cifra está alrededor de 65.000 desplazados registrados en la ciudad. No obstante, creo que la diferencia con Pereira radica en que generalmente Ibagué es una especie de ciudad de paso. Entonces vengo, me registro, pues reciben atención de la administración municipal y de otras organizaciones que los ayudan, pero ellos no se quedan en Ibagué. Posiblemente pueda ser por el tema de mercado laboral que no van a encontrar unas oportunidades, por lo cual se desplazan a otras ciudades. En cambio, en Pereira sí pueden estar encontrando esas oportunidades y están entrando a presionar ese mercado laboral, que también incide directamente en el tema de pobreza. Y te complemento algo. Hicimos nosotros, en el último dato de ANE, del censo, más o menos la mitad de quienes habitan la ciudad de Pereira no nacieron en la ciudad. Eso es un dato pues, que ya nos muestra el fenómeno, el tamaño del fenómeno. Y como eso fue en el 2005, en la última encuesta de percepción incluimos ese dato. A las personas en la encuesta de Pereira, como dijimos, bueno, usted, ¿en qué se clasifica? ¿Usted nació y ha vivido toda la vida acá? Usted, bueno, y teníamos que el 51% de los encuestados había manifestado que no había nacido en Pereira, o manifestó que no había nacido en Pereira. Entonces, se conserva ese mismo dato del 2005 que era del censo, se conservó el año 2014, sigue igual, sostenido. Entonces, ahí el tamaño del fenómeno. Bueno, ya pues muy rápidamente, antes de pasar a nuestro último punto, que es el de las conclusiones y recomendaciones, hay pues un internauta que tiene una pregunta, una inquietud muy sencilla, vamos a trasladársela a Diego. Dice, uno de los mayores problemas que tienen los jóvenes es que no son contratados por la falta de experiencia. ¿Cómo lograr oportunidad laboral? ¿Cómo lograr, imagino, oportunidad laboral para ellos? Ya que si no les dan la oportunidad, ¿qué experiencia van a tener? Esa pregunta es muy importante y vale ser la cuña. Actualmente, con una mesa de trabajo que está el Ministerio, la Gobernación, la Alcaldía, las cajas de compensación, estamos trabajando para hacer lo que se llama, uno, la aplicación de la política del primer empleo, los 40.000 empleos que va directamente para aquellos jóvenes sin experiencia, que son empleos, más o menos tengo entendido que para Ibagué o para el Tolima van a ser más o menos como 300 nuevos empleos, y al mismo tiempo nosotros estamos trabajando en articular todo lo que es el trabajo de los centros de empleo, lo que es el trabajo de donde usted puede llevar su hoja de vida, como es el SENA, las cajas de compensación, para hacer esa articulación directa con lo que son los empresarios. Entonces vamos a hacer una feria del empleo. Esa feria está proyectada para hacerla a finales de junio, y en esa feria uno de los objetivos es eso, es conocer cuáles son esos cuellos de botella que se han generado, que se han creado a raíz de las dificultades que existen por parte de los jóvenes de poder participar en el mercado laboral y poder acceder a un trabajo. Es, digamos, de conocimiento público que la experiencia es un cuello de botella, la experiencia es un limitante, y obviamente, como decía la persona que nos pregunta, yo no tengo experiencia, ¿cuándo voy a conseguir experiencia si nadie me da trabajo? En ese sentido, esa iniciativa de los 40.000 nuevos empleos va a ir enfocada hacia los jóvenes que no tienen experiencia, y asimismo uno de los elementos que estamos trabajando en las diferentes mesas de participación para las políticas públicas de empleo es tratar de mejorar ese indicador y tratar de darles, ya sea a través de mecanismos concertados con los empresarios, de que le den las oportunidades a los jóvenes que recién egresan para que ganen experiencia, o
a través de, digamos, de otros mecanismos, darle, digamos, o posibilidad para que no sea la experiencia un indicador tan fundamental para los empresarios a la hora de contratar. Y eso lo hacemos a través de la concertación, del diálogo que estamos teniendo con los servicios públicos de empleo y los empresarios. Es muy importante para la persona que me escucha, si usted de pronto en ese momento está buscando trabajo, es muy importante que lleve su hoja de vida a alguno de los 3 servicios públicos de empleo, ya sea el SENA, ya sea la Caja de Compensación Familiar con FENALCO, ya sea la Caja de Compensación Familiar con Fatolima, o a la alcaldía, cuarto piso en el edificio del Banco Agrario. Ahí usted puede llevar su hoja de vida, la registran y usted queda como una de las posibles personas que cuando los empresarios estén buscando un perfil y ese perfil usted lo tenga, pues lo van a llamar para que usted pueda participar y pueda presentar su hoja de vida y pueda participar en un concurso. Igualmente, en la Feria de Empleo vamos a tener el espacio para que usted pueda registrarse y pueda de forma inmediata, digamos, hacer esa conexión directa con el empresario. Y yo creo que todos esos elementos están facilitando para que, digamos, rompan esos cuellos de botella que se generan con las dificultades de la experiencia laboral. Bueno, muchas gracias a Diego porque pues también nos hizo ahí la cuña para todos los jóvenes de la ciudad que pues están buscando un empleo. Pasamos ya a las conclusiones y recomendaciones. Cerramos de pronto con algunos datos de desempleo e informalidad un poco y concluimos Ok. para que cerrar con este tema. No sé, Diego, pues si nos colaboras un poco como cuál es el panorama de empleabilidad aquí en el, digamos, en Ibagué. Sería importante también un poco decir que hay unas diferencias importantes entre hombres y mujeres y entre, digamos, poblaciones o población en ciertos rangos de edad, digamos, a propósito de la pregunta digamos, de la persona que nos está viendo, pues hay una preocupación realmente muy importante alrededor de los jóvenes también, de cómo se están empleando aquí, cuáles son las oportunidades, cómo están presionando el mercado laboral. Bueno, en uno de los últimos estudios que vamos a entregar a Ibagué, ¿cómo vamos? Vamos a hacer el ejercicio, o hicimos el ejercicio de distinguir quiénes son los que más golpea el desempleo. En ese orden de ideas, pues tenemos que las cifras nos revelan de nuevo que son las mujeres, desafortunadamente, las que más se sienten, digamos, excluidas del sector empresarial, del sector laboral, porque, no sé, digamos, pueden haber muchas explicaciones a ese fenómeno. Pero pues desafortunadamente sí pareciera que hay una gran diferencia entre lo que es el desempleo para hombres como el desempleo para mujeres. Igualmente por grupos de edad, lo decía Lilian, los jóvenes se caracterizan por tener una mayor tasa de desempleo que las personas de mayor edad o que las personas, digamos, en edades más productivas. Eso puede ser explicado de muchas formas, puede ser explicado porque los jóvenes, digamos, no están dispuestos en ese momento a comprometerse con un trabajo, digamos, muy estable, están, digamos, combinando tanto actividades ligadas a la educación como actividades ligadas al sector productivo. Entonces, pues, tanto puede ser explicado por el lado de las características intrínsecas de los jóvenes, como también puede ser explicado también por los elementos, digamos, de pronto de esos cuellos de botella que se generan para vincular jóvenes. Entonces los empresarios de pronto las señales que le da un joven, de pronto la falta de experiencia, la falta de estabilidad, de pronto ese joven sale muy preparado, entonces el salario que está pidiendo es un salario muy alto, entonces desafortunadamente todos esos elementos juegan en contra de mejorar las condiciones laborales. Pero quisiera detenerme más como en la empleabilidad, en un dato que a Ibagué lo golpea mucho, y es los indicadores de su empleo y los indicadores de informalidad. Es decir, Ibagué tiene alta tasa de desempleo, pero el empleo que crea es un empleo de baja calidad o es un empleo precario. Entonces, eso lo podemos distinguir a través del indicador de su empleo, que comparado con Pereira lo duplica. Es decir, las personas que se sienten inconformes con su trabajo en Ibagué, especialmente por falta de ingresos o ingresos no suficientes, es el doble de las personas que se sienten inconformes en Pereira por ese mismo motivo. Entonces, ahí tenemos un limitante. Los ibaguereños no tienen unos empleos de calidad. Igualmente, la tasa de informalidad en Ibagué supera la tasa de informalidad del promedio nacional y supera la tasa de informalidad de ciudades como Pereira. Y entonces, esos daticos nos hacen ver, sí, si bien el problema del empleo, del desempleo, es un problema importante, el problema de los que están empleados también es muy significativo.
Entonces, esos sectores, esas personas que tienen empleo, desafortunadamente, o están ocupados, posiblemente están ocupados en sectores, digamos, precarios, que no les garantiza, por una parte, afiliación en salud o pensión, es decir, no están pensando en qué va a pasar con ellos cuando sean un poco mayores y tampoco, digamos, están pensando en, digamos, por decirlo de alguna forma, en tener como unas condiciones laborales adecuadas, por ejemplo, aquellos que trabajan en el sector informal, en el rebusque, lo hacen en la calle, expuestos, sin ninguna condiciones de salubridad, etcétera. Entonces, eso lo podemos distinguir como que hay una seria problemática en relación con el empleo de calidad, el empleo digno, el empleo decente. Vale agregar que también hay un esfuerzo por parte de los sectores institucionales en trabajar en una política pública enfocada a ese sector, porque de todo modo la informalidad no es algo reciente en Ibagué, lleva desde hace algunos años, prácticamente que desde el siglo, comienzos del siglo XXI, digamos como evidenciándose esa problemática. Entonces, altas tasas de desempleo, pero los empleos que se crean son empleos más bien vinculados a la informalidad o a la precariedad o al subempleo. Ahí yo agregaría, así como antes de la intervención de Alejandro, que también pues en el contexto de lo que nos cuenta Diego, hasta qué punto también el empleo informal termina siendo un poco más rentable que el empleo formal, en términos de que ese rebusque y ese empleo, aún en condiciones, digamos, de precariedad, entendiendo esa precariedad, pues porque no tiene una afiliación, digamos, a la seguridad social o porque les toca, digamos estar en un contexto de riesgo, digamos, mucho mayor que, pues, que otro tipo de empleos, pareciera también, y yo me atrevería a decir que puede ser mucho más rentable para una persona de estas, digamos, el ingreso que le genera, digamos, la informalidad, que a un empleo formal, donde efectivamente, digamos, va a tener unos descuentos muy importantes en sus ingresos, pero a su vez, digamos, que no va a superar lo que puede hacer, digamos, en la calle. Entonces, también es un tema, pues, que genera, digamos, una reflexión allí importante. Eso que decía Lilian es muy importante. Hay que aclarar que de todas maneras eso tiene unos costos, la informalidad tiene unos costos sociales enormes. Son personas que no están cotizando pensión, son personas que posiblemente no tienen ahorros, cesantías, no tienen una cantidad de cosas que a largo plazo es una bomba social de tiempo. Y como siempre ya nos preocupaba los indicadores de informalidad, porque consideramos que el 48% en el área metropolitana era alto, pues ustedes nos superan casi en 10 puntos porcentuales, como ya lo mencionaba Diego, así como superan, nos duplican en los indicadores de subempleo. Y eso creería yo que sí implica unas reflexiones profundas para el caso de Ibagué, porque ya no es solo, como lo indicó perfectamente Diego, la problemática de desempleo, sino las condiciones y la problemática de las personas en condición o empleadas. Yo simplemente quisiera agregar algo ya muy corto y es que tanto como veía los indicadores de Ibagué sucede en lo nacional y la invitación a este joven y a todos los otros que nos escuchan es hay mucha mayor tasa de ocupación en la medida en que usted más estudie. Es decir, estudiar paga. Y también hay mucha mayor remuneración, va aumentando la remuneración en la medida en que la persona se va cualificando. Entonces, realmente estudiar es una forma en que primero tienes mayor oportunidad de emplearte y segundo, pues puedes acceder a mejores salarios. Eso es importante para mí y lo hemos dicho en Pereira y creo que quiero decirlo acá que eso se ve en los datos, se ve en la estadística y es un mensaje que hay que dar, estudiar paga. No, ya para cerrar y pues complementando lo que dice Alejandro, pues aparte de la cualificación que hay también de brindarle también las oportunidades a las mujeres, ya que haciendo el análisis pues son más las mujeres las que tienen poco acceso a un empleo y también qué tipo, creo que también de hecho vimos los resultados de economía por ejemplo y son más las mujeres que estudian que los hombres. Pero digamos el tema como tal es que se les abra un poco más, digamos, las puertas a las mujeres que pueden estar igual o más cualificadas que los hombres. O sea, hay igualdad, sí, también. O sea, el tema de la remuneración también es crítico. Y también que se ve que estás ocupadas en ciertos sectores. Por ejemplo, creo que la mayor participación, Diego me corrige si no, es en el sector comercio.
Partir como desde el 2007 en Ibagué se cruza la línea entre hombres y mujeres y son más las mujeres que están trabajando en el sector comercio que los hombres. Sin embargo, la participación en los otros sectores económicos es muy baja respecto a los hombres. Entonces creo que hay mujeres que se están especializando también en esos otros sectores y que vale la pena que se les abra esos espacios. Bueno, ya para pasando al último punto, que es conclusiones y recomendaciones. Diego, nos preguntan aquí en línea y es una pregunta importante. ¿La fecha de la Feria de Empleo cuándo sería exactamente, como para comunicarle a las personas que nos están viendo hasta ahora? Ok, gracias. Básicamente está programada para entre el 27 y 28 de julio. No obstante, pues hasta ahora todavía no ha salido toda la publicidad, entonces está por definir, pero tentativamente para esa fecha, finales de julio. Muchas gracias. Pasemos ahora hacia las conclusiones y recomendaciones. Vamos con Lilian, de pronto para retomar todo, digamos, ese importante análisis que se ha hecho pues, en el día de hoy. Bueno, pues yo diría que es importante resaltar de esta mesa, como lo decía inicialmente, pues que si bien hay unas, digamos, hay unas cifras y unas problemáticas, digamos, a partir de las cifras que compartimos, sí encontramos que, digamos, en la práctica hay realidades distintas, ¿no? Y hay distintas formas, digamos, de cómo se están abordando y se están, digamos, enfrentando este tipo de problemáticas en Ibagué y en Pereira. Sin embargo, pues digamos, esta mesa creo que recoge también, digamos, unas prácticas que son interesantes, digamos, para las dos ciudades. De hecho, Alejandro lo mencionaba en su momento, digamos, el tema de la información, de cómo, pues digamos, aquí hemos avanzado en algo en el tema de información, pero por este lado también, digamos, el sector privado, las cámaras de comercio y la institucionalidad privada está haciendo, digamos, una apuesta fuerte también en términos de poder enfrentar este tipo de problemáticas. Entonces, creo que a que nos ayuda un poco la mesa, digamos, a identificar esas, digamos, esos aspectos o esas apuestas que está haciendo cada una de las ciudades, digamos, para enfrentar este tipo de problemas y ojalá, digamos, que pues los tomadores de decisión tuviesen en cuenta, digamos, estos análisis, estas reflexiones comparadas en términos de lo que es posible y de lo que es realizable también, yo lo mencionaba, digamos, en un principio en la mesa. De resaltar, creo, muy importante y creo que es un aspecto común, la institucionalidad, creo que Ana María lo mencionaba, digamos, esa triangulación o esa relación entre lo que es universidad, Estado, sociedad, digamos, es una triangulación, es una institucionalidad que es supremamente importante para enfrentar especialmente estas problemáticas que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con la superación de pobreza, desigualdades y también con la generación de empleos dignos para cada una de las dos ciudades. Creo que es una de las grandes conclusiones que podemos sacar aquí en esta mesa. Por supuesto, e insisto, Pereira y Ibagué son dos realidades distintas, pero digamos, compartimos digamos, algunas apuestas que creo que es importante ponerlas también en contexto en ese sentido y tenerlas en cuenta siempre a la hora de tomar decisiones, porque también creo y lo que he podido, digamos, un poco analizar de lo que está haciendo cada una de estas ciudades, muchas veces también nos dejamos llevar por lo que otros están haciendo sin poner en contexto realmente si ese es el escenario o este es el escenario propicio para ciertas apuestas y para ciertas estrategias. También veo, digamos, cosas muy similares en ese sentido. Pereira y Ibagué le estamos apostando en muchas cosas a algo similar, entonces estamos igual logística, estamos igual turismo, estamos igual. Entonces la pregunta un poco es hasta qué punto estamos tratando de aprovechar las ventajas comparativas y las ventajas competitivas también de cada una de las ciudades, aun cuando estamos, digamos, claros en que son realidades diferentes. O sea, lo que puede aportar, digamos, a la economía de Pereira es algo muy distinto a lo que puede aportar en términos incluso de posición geográfica y demás al país. Entonces yo creo que eso recogería también de la reflexión que hemos hecho el día de hoy. Me acojo a las conclusiones, a la reflexión que indica Lilian, simplemente decir que esto es una muy buena práctica, y gracias por la invitación, es una muy buena práctica de la Red Colombiana de Ciudades Como Vamos, hacer estos espacios de diálogo y de reflexión para comparar realidades, en este caso Ibagué Cómo Vamos y Pereira Cómo Vamos, en otros casos pues poder seguir haciendo en otros temas o con otras ciudades esos espacios de reflexión, y eso es una muestra de la fortaleza y de la apropiación y el impacto que puede estar teniendo en el país cada vez más la Red Colombiana de Ciudades Como Vamos. Entonces simplemente es eso. Bueno, igualmente agradecer la invitación.
Coincido plenamente con las personas que han intervenido antes que yo. Hay una gran oportunidad por parte de estas dos ciudades para que se empiece a trabajar de forma mancomunada en ejercicios tanto académicos como en ejercicios de tomar iniciativas de acuerdos políticos. Y en ese sentido yo creo que esos espacios son muy importantes. Agradezco de nuevo la participación del Nuevo Día, agradezco de nuevo la invitación y pues por parte del ORMED, del equipo del Observatorio de Empleo, pues siempre van a tener, digamos, la colaboración en todo lo que necesiten. Bueno, pues muchas gracias a todos los cibernautas que hasta ahora pues nos acompañan en la página del Nuevo Día. Agradecemos otra vez la invitación y pues la presencia de Ana María, de Diego, de Lilian y pues de Alejandro también que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias y pues sigan leyendo el Nuevo Día, el diario de los tolimenses.